semejanza. Nunca. Nunca. Imagen Oiga, y semejanza. nunca. Fuimos creados en imagen y El diablo. semejanza de Dios. Nosotros. Nosotros sí, pero... Por eso está aquí también. No, pero este planeta es el planeta rebelde. Sí, Ya, el Señor pero- lo dice en la oración. Por el pecado, claro. ¿Me entiendes? Este es el planeta rebelde. Het is een planeet die echt opstandig is. ¿Me entiendes? Entonces aquí Dios va a arreglar la situación. Entonces nosotros estamos aquí Alle situaties. con un propósito. Situatie. Entonces tenemos que aprender las escrituras bien para evitar caer en los errores. Óigame bien, usted puede ser educado teológicamente. Usted puede ser enseñado teológicamente. Pero si usted no tiene un buen conocimiento bien definido, va a tener problemas usted y va a meter a los otros en problemas. Dan zou je Si un ciego guía a otro ciego, ¿dónde cae? Al Als hoyo. een blinde een andere begeleidt, waar zullen ze vallen? Por eso yo soy muy crítico. Por eso yo soy muy culvero en estas cosas. Heel kritisch. Porque cuando salen cosas raras, yo sé que es más fácil liberar a un endemoniado que liberar a una persona en doctrina falsa. Het is makkelijker om De verdad. gedemoniseerd Vete a liberar a un testigo de Jehová para que tú veas la complicación. iemand die valse doctrine heeft. Vete, libéralo. El demonio te dice, sal fuera en el nombre de Jesús, pero a ese, por más que tú le hables y le expliques y le dices, ellos, es como ellos ¿Está piensan. entendiendo? Ahora, si uno está endemoniado y tú le pones en el nombre de Jesús, patale y se va. Ok. Entonces, hablamos sobre el estudio inductivo. ¿Qué encierra el estudio inductivo? ¿Qué clase de método es? Emplea la observación y procura la comprensión directa del texto bíblico. ¿Qué más? Son 4. ¿Qué más? 4 puntos. El libro dice 3, pero yo digo que son 4. Observación, comprensión, interpretación y aplicación. Exactamente. Entonces, tenemos que observar. Pero cuando usted observe, es porque ya usted ha analizado bien con lujo y detalle el texto y lo ha puesto de par en par y lo ha estudiado sistemáticamente, entonces va a observar para poder ¿qué? Para comprenderlo. Para comprenderlo. Cuando lo comprendes, Lo interpreta y después lo aplica. entonces lo puede interpretar. Y cuando lo interpreta, entonces lo puede ¿qué? Aplicar. Aplicar. Tenemos el espejo. We hebben het getest. Jongens, helpt. ¿Cuáles son las 2 tareas que procura el estudio inductivo? El sistemático y el... ¿Cuáles son las tareas que procura el estudio inductivo? ¿Cuáles son las 2 tareas? Descubrir el mensaje ¿Sí? y determinar cómo se aplica. Exactamente. Ya. Dice, descubrir el mensaje que Dios se propuso comunicar para los lectores originales. Porque usted tiene que entenderlo como ellos lo entendieron. ¿Oyó? Y para eso tenemos que irnos al contexto histórico, cultural y hasta geográfico, si es posible. Entonces, cuando estudia todo eso, Sorry. Ben je wel bij blijven, anders ga ik niet vertalen. entonces, cuando estudia todo eso, para que pueda entender cómo ellos recibieron el mensaje y cómo ellos lo entendieron. Oké, we hebben het over een methode waar je dan eigenlijk probeert achter te komen wat de toehoorders van toen hebben gehoord. Entonces se estudia el contexto histórico, el contexto geográfico y el contexto cultural y el contexto social. Bueno, el contexto cultural y social están ahí mismo. Ya. Een soort context, historische context, cultureel. Determinar cómo aplicar el mensaje debidamente a nuestra vida. Ahora viene lo que se llama, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo yo le nombré? ¿Aló? Contextualización. ¿Y qué conlleva la contextualización? ¿Qué conlleva la ¿Cuál era contextualización? la pregunta, pastor? Perdón. ¿Cómo le llamamos nosotros a esto de entender? Ah, ok. Oiga, de entender el mensaje como ellos lo entendieron cuando recibieron el mensaje, atraerlo a nuestro tiempo y que lo puedan entender. Nosotros le llamamos contextualización. Quiere decir, donde usted va a adaptar el mensaje a la época actual y que encaje.
Eso se llama Textualización. Dezelfde definitie gegeven. ¿Eh? Usted ya dio el La antwoord. definición. La Sí, 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 no, porque imagínate, vamos a durar ahí la hora entera y están como durmiendo. Usted trabajó, yo también. Vamos a ver qué es lo que es. Kristal hier. Ah, echarle pólvora ahí. Entonces, mi gente, Contextualisatie. Is het. nosotros nos quedamos paso para el estudio bíblico inductivo. En proberen te praktiseren. Entonces, en los pasos para el estudio bíblico inductivo, recuerde bien esto, el estudio bíblico inductivo es para usted prepararse para enseñar a otros. Vuelvo y repito, si usted coge esto a la ligera lo van a tomar también a usted. Esto es algo serio. Dit is een methode om eigenlijk jezelf voor te bereiden om andere mensen te onderwijzen. Paso para el estudio bíblico inductivo. Seleccionar declaraciones que identifican correctamente los 3 pasos para el estudio bíblico inductivo. Él dice 3, yo digo 4. ¿Por qué? Porque cuando tú, primero, ¿cuál es el primero? Observación. Cuando tú observas, Comprende. tú Comprensión. tienes que comprender. Cuando comprende, tienes que saber interpretar. Y cuando interpreta, tienes que saber aplicar. ¿Me doy a entender? Porque si no entiende, ¿cómo va a poder interpretar? Claro, verdad. Y si no puede interpretar, ¿cómo puede aplicar? Lógico. Ya, verdad. Tiene que haber comprensión. 4 stappen, zeg maar, Muy om importante. het goed te kunnen begrijpen. Ah, ¿están aquí conmigo? Eerst observeren. El método inductivo de estudio bíblico nos lleva a a lo profundo de un pasaje bíblico para descubrir su mensaje y significado. Son 3 los pasos básicos que se toman en este método: observación, y yo añado comprensión, interpretación y aplicación. Y vamos a comenzar con observación. Una persona que me ayude? Ik wil graag, pero si hay otra Yo puedo leer, pastor. Bueno, usted siempre lee, cielo, usted no está viendo ningún problema. Y, claro. Ya que nuestra, Violeta, si nos está viendo, que Dios te bendiga. Sí. Violeta, ven. Sí. La observación nos conduce a leer y a releer el pasaje varias veces. Páreme a leer y releer el pasaje varias veces. ¿Por qué es necesario leer y releer el pasaje varias veces? ¿Por qué? Para familiarizarse con el texto. Cuando te vas familiarizando con el texto, mire, eso es bueno porque cuando usted vaya a predicar, ya hasta de memoria se lo sabe. Steeds meer te lezen, zodat je ook helemaal ¿Me entiende? eigen wordt. Ja? Dan familiariseer je met de tekst. Dan vergeet je niet snel. ¿Me entiende? Miren, hay una parte de la teología que se llama teología bíblica, que es solo la Biblia. ¿Qué pasa? Que ahí se tiene que leer mucha Biblia. Ahora viene un punto de que cuando usted va a estudiar un libro y va a usar el contexto del libro, ahí usted va a desglosar y a ensamblar el libro que va a estudiar. Entonces, es muy bueno, siempre recomiendo que lo lea 10 veces. Y si lo puede leer más, amén. Y si puedo tomar, por ejemplo, en la lectura, una lectura comprensiva, que cuando lee, lo repite y medita, y después entonces cuando entra al estudio, ya el libro para usted va a ser fácil de estudiar. Om een goede Bijbelkennis te hebben, dan moet je dan een paar keer de tekst lezen en doorlezen. En Por ejemplo, nosotros hablamos sobre algunos métodos de estudio, el estudio biográfico, el estudio de un personaje, dónde nació, quién eran sus padres, el entorno donde se desarrolló, qué creencia tenía, cuál era su profesión, su estado intelectual, su relación con Dios, cuál era su posición, era un rey, un sacerdote, un juez. ¿Qué podemos aprender de él? Van hun leren. ejemplo, yo tengo un libro de la biografía de G. Ávila. Está bien, sí, Habla completo de la vida de G. sí. Hombre entregado a Dios. Entonces, sigamos.
Dit is van jou. Exige que observemos, veamos y destaquemos lo que en realidad se declaró. La observación involucra concentración en las palabras. ¿Concentración en qué? En las palabras. Por ejemplo, hay gente que cuando lee se vuela puntos muy importantes. Sommige Por mensen ejemplo, lezen, dan slaan ze ni een una paar tilda. teksten over. En dat zijn Tilda. heel belangrijke Tilde. punten. Tilde, ni una jota, Ni un punto, ni una. ni un punto. Geen punt, geen komma. Y una coma. Ahora, esa palabra, ese punto J, o como usted le quiera llamar, tiene un significado. Que nada de eso pasarán por alto, sino que todo se tiene que cumplir. Que por más pequeña que sea la letra que está escrita ahí, tiene que cumplirse. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos que entender algo. Que cuando nosotros vamos a estudiar un libro, tenemos que leerlo, releerlo, releerlo, estudiarlo, meditar en él. Geen punt, geen komma gaat verloren. Orar. Y usted verá cómo cuando usted vaya a estudiar ese libro, cuándo se escribió el libro, quién lo escribió, por qué le escribió, a quién le escribió, en qué circunstancias estaban, cuál era la problemática, Aan wie is het boek geschreven? cuál fue la situación que se dio, que hizo que este libro fuera escrito. En wat is de reden? Eso va a ayudar Doel mucho van het boek a entender, helpt je heel goed om beter te kennen, para que nadie venga a enseñarte, no, de porque Bijbel te kennen. a enseñarte cosas raras que el texto no Dat dice. behoedt je dat je dan dingen eigenlijk overneemt van de Porque hay mucha doctrina adoptada en las iglesias que no tienen sustento bíblico leerstellingen in de kerk. y le llaman sana doctrina, En ze noemen het heilige leerstelling of doctrine. que durante años ha traído problemas porque todo lo que no tiene fundamento en las escrituras, tarde o temprano Alle leerstellingen se die cae. geen fundament hebben in de Bijbel vallen. En ze Sigan. zorgen voor veel problemen. Su arreglo lógico y su uso gramatical. Las siguientes preguntas le pueden ayudar a descubrir la verdad de un pasaje. Oiga ¿Quién bien, es entonces cuando se está estudiando el contexto del libro, cuando usted está estudiando un libro de la Biblia, un libro de esos de ustedes, su libro favorito, ¿cuál es un libro de esos favoritos? ¿Quién tiene un libro favorito aquí? Vamos a ver, todos tenemos libros. Todos. Usted, varón, Efesios. Efesios, ok. Cogemos el libro de la carta a los Efesios. ¿Qué clase de literatura es? Doctrinal. Doctrinal. Ya está. Ahora, ¿cuál es la doctrina que más se enfatiza? ¿Y cuáles son? Porque todo el libro tiene un versículo clave. ¿Es doctrina? Efesios, wat was het? ¿Y qué quiere decir doctrina? Victoria. Ah, es enseñanza. Ah. Yo no te digo nada, no, porque todos me miran a mí. Todos me miran a mí. Habla de victoria de Cristo. Sigamos aquí, por favor. ¿Quién es el escritor? Apágueme. ¿Quién es el escritor? ¿Quién lo escribió? Pablo. Pablo los Efesios. Wie heeft het geschreven? Ese está fácil, ¿verdad? ¿En qué año lo escribió? Siempre diga entre el 30 y el 60 y ya. Dat is wel makkelijk, ja. Y ya. Siempre, porque hay una fecha segura. Mateo se escribió en el 70. Si no, pero si tú eres inteligente, porque en ese periodo fue que fue escrito, Mateo se escribió en el 70, más o menos. El 70. entre el 30 y el 60 y ya. Marco el 65 al 60. Después de ahí tú puedes deducir, por ejemplo, un 65, un 55, un 45, etcétera, como tú. Pero entre el 30 y el 60. Pero hay una fecha lógica que ponen más o menos para poner cercanía. Eso lo entendemos. Wie het geschreven heeft, aan wie het geschreven Ahora, is, ¿quién lo wat escribió? de leerstelling is. A Efesios. Sí. Pablo. Y No se había dicho. De Pablo. Está fácil, Pablo. Pablo está fácil ese, ¿verdad? ¿Verdad que está fácil? Sí, fácil porque lo escuché. Ok, ese está fácil, ¿verdad? Está fácil, ¿verdad? ¿Sí o no? No,
No, mira la hermanita como me va a mandar una dura. No, porque yo no sabía, pero como lo escuché, Están pensando Usted no para ver si que sabía. le gusta más para que lo lo pongan. sabía. No voy a ir al Antiguo Testamento porque va a ser un poquito enredado. La segunda. Perdón. Segunda. No sé, ve. La sé. Voy a- ¿Quién es el escritor? perdón. ¿A quién fue dirigido? Páreme. El ¿A quién fue mensaje. dirigido? Cuando dice ¿a quién fue dirigido? Ok, pero primero vamos, ¿quién fue el escritor? Cuando el escritor está escribiendo en una circunstancia, él está. Está en alguna circunstancia. ¿Me entiendes? Algo le está pasando, o está preso, tiene un problema, o se siente preocupado por la situación. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cuál es la situación? Por eso es importante el estudio biográfico de la persona. Después que se estudia el estudio biográfico, uno va a entender mucho cuando dice a quién le escribió, cuál era la circunstancia en la que se encontraba el pueblo o el receptor o la persona que recibía la carta o el libro, en qué circunstancia espiritual, qué problema, qué lo estaba agobiando, estaba enfermo, qué estaba siendo siendo perseguido, estaba siendo encarcelado, estaba siendo, vamos a decirlo así, maltratado, había un problema de falsa doctrina, etcétera. Un ejemplo estoy diciendo, para que me entiendan. Entonces, y esto lo estudiamos en Habacuc, principio de interpretación Interpretación. bíblica. y con el nombre de el contexto Bíblico. no, ¿No? del libro. Oh, del libro. Del libro. Sorry. ya. El contexto del libro. En el contexto del libro es que estudiamos todas estas preguntas, le hacemos todas estas preguntas y así investigamos, porque el método inductivo trata también de observación. Y cuando usted observa, usted va a comprender, y cuando comprende, entonces usted va a hacer preguntas para comprender. Amén. Entonces, ¿a quién fue dirigido el mensaje? ¿A quién fue dirigido el mensaje de Apocalipsis? A la iglesia, primeramente. Y para el presente, pasado y futuro, era no tenía límite. Pero primeramente a la iglesia. A las 7 iglesias locales Y para el futuro. fue dirigida el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. A las 7 iglesias. Fue escrito también para el final del mundo. A las 7 iglesias fue dirigido. Ahora, como entendemos que tenemos que hacer una contextualización, entonces entendemos que le habla a la iglesia universal. Pero aparte de la iglesia también le habló también al futuro. Al final del mundo. No, es que la iglesia universal a todo. Pero ¿a quién le escribió? A la iglesia. Entonces, eso es lo que estamos hablando. ¿Me entiendes? Le escribió a las 7 iglesias, pero entendemos que hay que hacer una contextualización y le escribe a la iglesia universal, al pueblo de Al Dios. final del mundo, al final de Cristo. Al pueblo de Dios, porque ¿a quién le escribió? ¿Y quién lo escribió? ¿Eh? ¿Quién lo escribió? Sabemos que fue Juan. En la era de Pamo. por Pero ejemplo, aquí tenemos que entender una cosa, miren mi gente. En el 90 lo escribió antes después de Cristo. 95 aproximadamente. 90 después de Cristo. Oiga bien, mi gente. Tenemos que ser específicos en ciertos puntos, Por ejemplo, si decimos que le escribió a la iglesia, a las 7 iglesias, fue a las 7 iglesias que le escribió. Ahora, entendemos que como es a la iglesia de Jesucristo, entonces quiere decir que el libro de Apocalipsis es un libro para la iglesia. Ok. Es para la iglesia. Es para la iglesia. Y es triste que no lo enseñan mucho en las iglesias. Y habla sobre qué habla el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el tema central? La venida de Cristo. La segunda Al venida. final de los tiempos. El final El del de los mundo. tiempos. O sea, ¿cómo fue? La revelación de Jesucristo. Y el tema central es la segunda venida. Los temas finales, el final. ¿Me entiende? Entonces, mi gente, miren, vuelvo y repito, en cierto punto, por eso es que en el método inductivo hablamos de observación. Hay que observar. Por eso yo digo, hay que leer y requete leer. Diga. Hay muchas personas no le enseñan este libro porque no le entienden. No le entienden. Entonces el Espíritu Santo va a fallar. No. Entonces, ¿quién es? Espérame. No, ahora vamos a forzar la situación ahora. Vamos a forzar la situación ahora. ¿Quién es el maestro? El Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, mi gente. No, pero también maestro. No. ¿Quién es el que está con nosotros aquí? El Espíritu Santo. Entonces, vámonos en la línea que la palabra enseña. Amén. Jacodé, que está con nosotros. ¿Cómo, varón?
El Ruach HaKodesh. El Pantos Kratos. No, pero... ¿Es así? Neuma Pantos Kratos. ¡Santo! Aquí. Ese Entonces, griego, sí. entonces, tú me vas a decir a mí que si yo oro y le pido al Espíritu Santo que me dé luz, el cual Él vino a enseñarnos todas las cosas que el Señor habló y lo que va a acontecer en el futuro. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo no nos va a dar a nosotros la iluminación? O yo no quiero dedicarme a la investigación y dedicarme al Espíritu Santo porque conlleva una consagración. Para usted recibir una iluminación, para usted recibir algo, conlleva una consagración, mi gente. Eso no viene por... ¿Usted cree que todo este conocimiento que Dios me ha permitido tener para su gloria, usted cree que yo lo tuve así sentado viendo a... El Chapulín al Chapulín? Onderwijs, omdat het heel moeilijk is voor me. No, hasta el día de hoy. Por favor. Pastor, en mi clase, ellos mencionaron el libro de Daniel. que Alaba. dice- Aquí, oigan esto. en mi- Y ese es más difícil que Apocalipsis. ¿Usted cree, varón? No digo, Daniel es más complicado. No, Apocalipsis. ¿Sabe qué? Varón. El capítulo más complicado de Daniel es el capítulo 11. El que puede, ¿De qué? ¿De Daniel? de Daniel, el que puede descifrar, porque tiene 3 dimensiones muy poderosas ese capítulo. El que puede descifrar bien ese capítulo, ok. Pero, varón, pero Apocalipsis tiene muchas complicaciones porque, le voy a decir algo, hay muchas cosas que están sucediendo en el cielo, en la tierra y en el futuro y en la eternidad futura. Entonces, ¿qué pasa? Que Daniel sin el Apocalipsis y el Apocalipsis sin Daniel no se puede. ¿Me entiendes? Porque Daniel, Apocalipsis, Zacarías y Ezequiel se tienen que estudiar juntos esos libros. Y fracciones de proféticas de los libros del Antiguo como del Nuevo Testamento. Diga, sierva. Aquí, por favor. No es que ellos mencionaron el libro de Daniel y la profesora dice, ese libro no voy a tratar porque no entiendo nada. Y el profesor. Porque, Ya tú sabes. no, porque, pero Ya hay que ser dijo muy, teológico, muy no tiene Erland, sentido. honestamente, porque Apocalipsis, Daniel, todos esos libros, muchas personas no lo entienden o tienen diferentes teorías sobre eso. ¿Quién es su propio intérprete? La Biblia. Entonces vámonos a ella. Pero si Y viene ya. por ejemplo, de ciertas líneas. No es la línea. Aquí no es la línea. Aquí no es el teólogo. Aquí es Jesucristo, la palabra. Pero ven acá. ¿Y qué? Si seguimos así no vamos a perder todo. Porque vamos a estar siguiendo hombres. Apocalipsis, mire, aquí veo la que ha de ser la que viene en el futuro. Eso es... Ahí que está la clave del libro. Es una clave. Pero ahora viene el punto. El punto es explicarlo bien, que la gente lo pueda entender. Pero ahora viene el punto, vuelvo y repito. Óigame bien. Cuando un maestro dice eso, Que ellos no tienen la- No, porque eso eso no es su especialización. Bueno, Eso pues yo- no- pues yo porque tengo mucha- escatología pues yo tengo mucha especialización. Eso Wow. es de usted. no, pero le enseño Espíritu Santo, le enseño la salvación. Dime, y entonces. Ella enseña solo sobre Antiguo Testamento. Yo hasta el Antiguo Testamento le enseñamos aquí también, entonces Pero dígame. quizá usted recibió algo más especial, pero ella, la luz que recibió Ya está es ahí. para Antiguo Testamento. Y ahí se quedó. De pronto. Y da solamente Para eso. los de libros, eso se expande. Usted ve. Es inmutable, eso no tiene... Pero no se puede decir, pastor, que si tú El Espíritu Santo tampoco. nunca has oído de Apocalipsis, empieza a leer, tú vas a decir, ¿qué? Porque todas esas veces, monstruos, cuernos, ¿Tú sabes cuánto de Biblia tiene una persona que estudia estos libros? 40, 60, mira, a 60, 60% de Biblia domina de la Biblia. y te encuentras porque raro la que Biblia, mucha gente no puede explicarlo. porque la Biblia, dime, tiene profecía por todos lados. Toda profecía. Entonces cuando hablamos de católica estamos hablando de muchas profecías, cumplidas y no cumplidas, y por las que se tienen que cumplir. No es fácil. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que aquí, miren,
es verdad lo que la hermana dice, ella tiene razón, que su luz es hasta ahí. Pero, ¿qué pasa? Yo le digo así, yo le digo con toda sinceridad, en el amor de Cristo y la gloria para el Señor, yo digo que si tú vas a un maestro de la palabra, le va a enseñar la palabra, tú tienes que saber enseñar todos los ámbitos, todos los ámbitos. Pero ¿qué pasa? Todo consejo de Dios. Sí, todos los ámbitos. Pero ¿qué pasa? Que el que se especializa en la escatología, depende cómo lo vea. ¿Me entiendes? Depende cómo lo vea. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú lo ves que es una parte que es una rama que todo se une, porque la Biblia está unida, totalmente bien sincronizada, no se contradice. Entonces, por ejemplo, aquí enseñamos sobre la salvación, enseñamos sobre verdades fundamentales, enseñamos sobre el espíritu, pneumatología, enseñamos sobre principios de interpretación. Dígame. Dígame. Y no, que falta mucho todavía, que ahora es que falta para enseñarle, mi gente. Ahora es que falta. ¿Usted me entiende? Entonces, un maestro de Dios, ok, yo respeto a aquellas personas que se especializan en una sola área, pero usted tiene que ser capaz de enseñar, porque yo he hablado con maestros que me han dicho, de esa no tengo. Así mismo me lo dicen. Pero lo mismo en la escuela. Hay personas, por ejemplo, de solamente de un FAC. Yo entiendo, yo entiendo. Y ellos especializaron solamente en ese tema nada más. Yo entiendo. Porque no es pastor o no es pastor, es un docente, es un maestro. ¿Usa verdad en la escuela? Sí, maestro. Maestro Yo normal. entiendo, yo entiendo, es un académico. ¿Cómo yo Académico, Ok, sí. ya sabemos lo que es un académico, lo estudiamos en principio de interpretación. Aquí, mi gente, el tiempo se nos va. Alguien que agarre el tiempo, ¿quién puede? Nadie. Óyeme, pero- devuélvelo. ¡Ting! No, Oye, sigamos aquí. es muy importante el tiempo, pero también el sentido de la palabra, porque la hermana decía académico, que hoy en día muchos, claro, han sido académicos y se creen que ya es todo lo más. Cuando no está el Espíritu Santo No hay nada. iluminando y diciendo y sintiendo, No hay nada. Está vacío. Pero tiene el Espíritu Santo, sí, eso tú puedes decir. ¿Eh? Si lo tiene... Porque es entonces- una escuela cristiano evangélico, pero hay que respetar, pero Dios aún dice que cuánto talento tiene uno. No todo el mundo tiene la misma capacidad, no todo el mundo tiene la misma Yo le luz. dije al director. Entonces eso tiene que tener, no todo el mundo fue llamado a escribir libros. Oye, es verdad, yo le dije al director de la universidad, o yo aprendo o quedo loco. Dijo, bueno, tú vas a aprender. No quedó loco. O aprendo o quedo loco. No, tú vas a aprender. Entonces, mi gente, le voy a decir algo. Se te queman los cables. ¿O no? Porque una de las dos. Vamos a ver lo que hay. Porque él me dice escudriñala. Bueno, vamos a escudriñarla. Entonces, ¿a quién? ¿Qué sabemos acerca de estas personas? ¿Qué sabemos? ¿De qué tribu? ¿De dónde vienen los chinos? Por ejemplo. Este no me presta ese amor para mirar dónde voy, porque este no me da. ¿De dónde desciende Abraham? De Ur de los Caldeos, ¿Qué hablaban en Ur de los Caldeos? Acadio, ¿Qué clase de lengua era? Semita, ¿Cuáles eran los hermanos de esa lengua? El arameo, ya, el hebreo, que llamamos hoy hebreo. Canaán, Fenicio. ¿Cómo se le llama en realidad al hebreo antiguo? Valeo, ¿no? Paleo hebreo y hay otro punto. Otro punto, hay otra palabra, vamos a ver. Proto-cananeo. Ah, bueno, ese. Te estoy diciendo que, óyeme, pero dime. No, dime. Que vamos ¿Llegamos o no llegamos? Protocanoneo. ¿Sí? ¿Llegamos o no llegamos? Llegamos, mi gente. Llegamos. Claro, en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Es que si él no se acabó todo. Sigamos entonces. ¿Cuándo fue escrito el mensaje? ¿Cuándo fue escrito? Está hablando de tiempo. ¿Qué fecha aproximadamente? ¿Se recuerda cuando estábamos estudiando tiendas, templos y palacios? Que dimos unas cuantas fechas muy importantes. ¿Eh? ¿Se recuerda? Cuando fue destruido el templo. ¿En qué año? 586 aproximadamente.
antes de Cristo. ¿Y en qué año fue llevado cautivo Ezequiel? En 607 aproximadamente, o 692, basta. 597. O 96. 697. ¿Y en qué año aproximadamente fue que Nabucodonosor hizo su primera incursión hacia Jerusalén? El primero. Sí. 530. Bueno, 65, ya aproximadamente. 605. Antes de Cristo. Ya. Y 596 fue el segundo. ¿Cuántas veces invadió Nabucodonosor a Jerusalén? 3 veces. 3 veces. Esos son puntos muy importantes porque de ahí comienza ¿qué? La periodo de los gentiles. ¿Y cuándo termina? En el 70, ¿no? El periodo de los gentiles termina en los 70, varón. Bueno. Cuando Cristo ve por su iglesia. Digo, cuando empezó. No, cuando Cristo establezca su reino, reino, porque el poder ahora lo tienen las naciones gentiles. ¿Me entiendes? Cuando Cristo venga y derrota al anticristo, el falso profeta, y Satanás se ha atado por 1000 años en el abismo, en el tártaro, entonces se entrega el poder otra vez ¿a quién? A Israel. Se acaba el tiempo. Por eso dice en el capítulo 11, deja el patio para las naciones gentiles que la van a hollar 3 años y medio. Lo van a comer, lo van a trillar. El capítulo 11 de Apocalipsis, ahí lo pueden encontrar. Entonces, mi gente, sigamos aquí. ¿Cuáles eran las condiciones o circunstancias particulares que ocasionaron el mensaje? Ok, circunstancias. ¿Qué estamos hablando de circunstancias? Cuando hablamos de circunstancias, ¿de qué estamos hablando, mi gente? Entonces, ¿qué generó que el libro fuera escrito? Por ejemplo, La situación social. ¿Cuál era la problemática? Política también. Política. Lo estaban persiguiendo bajo persecución. Por ejemplo, los tesalonicenses. Estaban bajo una persecución tan fuerte que pensaban que ya estaban en el día del Señor. Por eso pensaban que y decían que va a pasar, ¿qué va a pasar con los que han partido? Son compartícipes van a ser compartícipes del reino del Mesías. Entonces, las circunstancias que se dieron, que generaron que este libro fuera escrito. Por eso es importante, mi gente, de que cuando usted estudie, haga estas preguntas. En el estudio inductivo. Sigamos. ¿Cuál es el mensaje central del libro o pasaje? Páreme ahí. Por ejemplo, ¿cuál es el... bueno, son 2, pero puede ser 1. ¿Cuál es el versículo central de Romano? ¿Centrado ustedes? Sí, el versículo central de Romano. ¿Que no hay otro evangelio? ¿Que el evangelio es poder de Dios? ¿O de justicia? De justicia. El versículo 16 no es. Bueno. Versículo 16. 16. El versículo capítulo 1, versículo 16. 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esos 2 versículos son el centro. ¿Y cuál es el tema central? La justicia de Dios. Por medio del evangelio. en la fe. En la fe. En verdad, la fe. Es por fe, en verdad. ¿Cómo? La fe de Romano habla mucho de la fe. Sí, pero ¿No es justificación? sí, la justicia, la justicia del Señor. la justicia de Dios manifestado por la fe basada en el evangelio. Ahora, mi gente, aquí bien claro, ¿cuáles eran las condiciones o qué circunstancias particulares? ¿Qué ocasionó el mensaje? ¿Qué ocasionó el mensaje? Las circunstancias. Óigame bien. ¿Cuál es el mensaje central del libro? Ahí. El libro tiene un mensaje central. ¿Cómo yo puedo Central tema. saber el mensaje central del libro? ¿Cómo? ¿Se recuerda lo que hablamos cuando se repite mucho una palabra? En todos los párrafos, versículos. Porque mira, justicia, salvación, justicia, salvación.
se menciona mucho, justificación. Y por eso decimos que Romano es una carta ¿qué? Doctrinal. Zelf de woord herhaalt, dat is eigenlijk wat het thema. Het thema. Claro, así. Ahora, el mensaje central del libro nos va a ayudar a algo. ¿Cómo yo puedo definir una estructura de un libro? Esa está buena. ¿Cómo se define? ¿Cómo yo puedo definir una estructura de un libro? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo definirla? ¿Cómo yo puedo saber? ¿Cómo puedo...? Desglosarlo, dividiéndolo por párrafos. Yo lo dije en una palabra sencilla. ¿Contexto? No. Se puede también por el contexto, pero... Si tú no sabes qué clase de literatura, ¿cómo tú vas a saber la estructura? Oh, ya. El contenido también. Lógico, porque la literatura, por ejemplo, es doctrinal. Ya tú sabes que está Ya. en un orden. Ya. Eso es profético. Es Está en otro orden, es lógico. Ya. Por ejemplo, una parábola tú no la puedes estudiar como vamos a decirlo, como un salmo. Ya. ¿Están entendiendo? Entonces, por eso es importante, mi gente, que cuando se vaya a estudiar inductivamente, que en realidad lo que estamos hablando es del contexto del libro, se hagan todas estas preguntas. Sigamos. ¿Qué está diciendo en general el escritor? ¿Qué está diciendo específicamente? Lea el pasaje y observe lo que dice. En otra palabra, tienen que saber cuál es el tema central. Porque eso le va a ayudar a usted y le va a facilitar más a entender. Pero ahora, después que usted tiene todo ese engranaje, ¿qué tiene que hacer? Después que usted ya hizo toda la pregunta, después que usted ya tiene todos los contextos, después que usted Ya. entiende, ¿qué usted tiene que hacer? Interpretar. Ya usted ha interpretado todo lo que usted tiene que hacer. Hay algo, sí. Para ver qué son los principios para aplicar en mi vida. Aplicarlo. Parece Sí, que- no, pero usted tiene que, ok, está bien, pero ¿qué? Hay algo que yo le dije a ustedes. Nee, wacht even. Pero si ya tú tienes todo el engranaje, todo, interpretación, todo, lo dime. domina. Ya, ahora dime. Tú hiciste exégesis. Todo, dime ahora, ¿qué tiene que hacer? Aplicarlo, ¿no? Sí, pero ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Oh, ese contexto. Lógico. Ay, no. Tiene que ser La contextualización. Ya. Tiene que adaptarlo al tiempo de ahora sin sacarlo fuera del contexto. Eso yo quiero decir, aplicarlo, pero. Yo pensaba que era no. Ya, ok, ya. ¿Me doy a entender? Porque hay gente que está hablando, pero se quedan en el contexto histórico, aquí, se quedan en el contexto histórico, ahí se quedan. Y no pueden contextualizarlo a la época de ahora. Y mucha gente, y ahí se queda y hay muchos espectadores se quedan, pero eso no era para mí. Ya. Pum. O sea, no era para estos tiempos. No me llegó, eso no era para mí. Sí, un curso muy histórico, muy bueno, me gustó. Sí, voy a ir a la iglesia. Pero cuando tú lo contextualizas, que si no te arrepientes te va a ir. Sí. Por ejemplo, el tema homosexual. No, ya eso no nos cuenta. Ya eso era histórico. Historia. Además, la Biblia no quiere decir eso, dicen algo. Sigamos. Interpretación. La interpretación del mensaje escrito nos involucra en el proceso de determinar el significado que quiso dar el escritor. Páreme ahí. Una cosa que quería aclarar. Nosotros hablamos de 4 puntos. El segundo era Comprensión. comprensión. La comprensión conlleva el entendimiento de la información y dominar la información y saberla manejar. En otras palabras, es cuando la información y tú son uno. ¿Me doy a entender? Que tú sabes cómo funciona. Que tú puedes ayudar a otro a entenderla. Que tú puedes capacitar a otros. ¿Me doy a entender? Amén. Mi gente, amén. 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 Oye, pero... Porque para enseñarlo, uno tiene que saber tenerlo muy bien Definido. definido, estructurado para poder.
Pero para enseñar también es un don, porque a veces uno tiene mucha información, pero o es una cuestión de práctica. Para practicar. Las dos cosas van juntas. Van juntas. Lógico, porque dime, tú puedes tener don, pero si no hay una disciplina para desarrollarlo. No, yo quiero decir enseñar. Muchas veces uno sabe, pero a veces no sabe explicar. Necesita que le Práctica. sí, práctica, sí, necesita práctica y necesita. Porque la información está, pero a veces cómo. Te voy a decir, Hay yo le voy a un dar curso ahí, ¿eh? yo le voy a dar un estudio Hay un estudio sobre eso. y se llama predicación expositiva. Oh, ya, también está allí. Que en ese estudio usted puede desarrollar habilidades o la habilidad de poder estructurar todo un mensaje y así poder tener, si usted es concienzudo, porque use esto, Dios le dio esto, Dios mío, Dios le dio esto. Use el coco. Mire, usted sabe que nosotros podemos hacer tantas cosas con este órgano llamado cerebro, increíble. ¿Qué pasa? Se te va a ayudar a estructurar un mensaje, pero si tú ves más allá, tú vas a ver que tú puedes coger cualquier información y reducirla en pocas palabras y poderla dominar. ¿Me doy a entender? No simplemente hacer exégesis y estructurar, no, sino también poder tener la capacidad, por ejemplo, tú estás estudiando toda la información. El método inductivo, usted leyó todo el párrafo, entonces yo saqué los puntos principales una vez. Observación, comprensión, interpretación y aplicación. ¿Ya? Y de ahí se define todo. ¿O no? Ahí usted tiene un mensaje también. Usted tiene un mensaje. Cuando usted juega con la información, usted hasta un mensaje tiene. ¿Qué vida usted va a escoger? Bueno, vamos a escoger la vida de Cristo. Vamos a observar la vida de Cristo. Vamos a entender a la vida de Cristo. Vamos a interpretar la vida de Cristo. Vamos a aplicar a nuestras vidas la vida de Cristo. Mire. ¿Qué ve? Use la mente. El Espíritu Santo le va a ayudar, pero úsela. Como aquel varón que se convirtió de una manera fuerte, pero se convirtió. Que él era un satánico fuerte. Y él iba a los cementerios a comer carne humana. ¿Y qué pasa? Que había un sepelio, ¿verdad? Sí, como un entierro De una cristiana. Y la gente estaba muy alegre. Y cantando y alabando a Dios. Y dice él, ¿por esta gente tan loca? Gente debería estar triste. ¿Qué pasa? Que la sepultaron. Porque la hermana durmió. Porque los cristianos no mueren si no duermen. Entonces él va. Y cuando él iba a lo suyo, a cortar un pedazo de carne humana, detrás de él le aparece el diablo y le dice, a esa no. Ay, Jesús. Y dice él, ¿por qué no? A esa no. ¿Pero por qué no? Que a esa no. ¿Pero por qué no? Oye esto, aquí viene. Que a esa no. ¿Qué? Porque no es mía. Entonces, ¿de quién es? ¿Qué? No, ¿por qué tú tienes que coger esa? Hay muchas aquí, pero... Del hombre de blanco. Porque así que le llaman, del hombre de blanco. Pero el Espíritu Santo, como se la sabe toda, viene y le dice a él, dile a él que se llama Jesús de Nazaret. Ay, Jesús. Qué chiste más duro. Oye, cuando él le dice al diablo, ¡ah! ¿Tú te refieres a Jesús de Nazaret? ¡No! Pues se mandó huyendo. Hasta el día de hoy no se sabe dónde está. Entonces, mi gente, lo importante es saber dominar la información. Comprensión. Cuando tú comprendes algo, tú tienes temor. Cuando tú vas a un examen, usted va a hacer un examen y usted estudia y lo comprende, ¿usted tiene temor? No. Pero cuando no lo comprende, Entonces uno está inseguro. es importante entender, comprender. Entonces, ¿se recuerda cuando nosotros hablamos sobre el paso de, primero, descubrir la información? Segundo,
comprenderla. Tercero, dominarla y aplicarla. y aplicarla y hacer ¿qué? Una disciplina. Hermano, aquí se le están dando todos los métodos a ustedes. Así. Pero ¿qué pasa? Dicen por ahí que hay gente que, ¿cómo que dice Marte? Que Dios le da barba. Que no tiene Dientes. mandíbula. Y dice quijá, pero es mandíbula. Es un decir que hay gente que no sabe apreciar lo que Dios le da. Entonces sigamos. La interpretación. Ya. El significado que quiso dar el escritor con lo dicho o lo escrito. El escritor tenía un pensamiento, una idea o un concepto en su mente. Párame, él tenía una idea, un concepto, un pensamiento. Entonces, ¿cómo usted puede descubrir ese pensamiento si no lee, y si no observa? Y si no observa, comprende, interpreta y aplica. ¿Cómo usted puede descubrir ese pensamiento? ¿Cómo usted puede descubrir ese mensaje? Usted ve por qué yo digo que cada quien tiene que tener su propia biblioteca. En eso, usted tiene que ser celoso con lo suyo, en ese área. Yo he prestado muchos libros y no lo he visto. Dije, no presto libros nunca más. Mi biblioteca está sellada. No se presta ningún libro. Y ya. Eso es algo personal, eso es algo de usted. Entonces, sigamos. Por medio de la escritura procuró comunicar el mensaje a quienes leerían lo escrito por él. Las palabras son los vehículos que llevan la idea de la mente del escritor a la del lector. Esa idea, precisamente el mensaje, es lo que el lector debe tratar de comprender. Cualquier mensaje escrito ha de ser interpretado correctamente para ser comprendido. La interpretación es el proceso de determinar con exactitud lo que quiere decir un escritor con lo que escribe. Subraye eso. ¿Qué es la interpretación? ¿Qué es la interpretación? Léalo de nuevo, léalo de nuevo. Es un mensaje escrito. Mensaje escrito. No, léala. La interpretación es... El proceso de determinación. Oiga, la interpretación Es el proceso de determinar con exactitud lo que quiere decir un escritor con lo que escribe. ¿Y cuál es el punto que está entre observación e interpretación? Comprensión. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Porque si tú no comprendes, ¿cómo tú puedes interpretar? Porque aquí dice, la interpretación es el proceso de determinar con exactitud lo que quiere decir un escritor con lo que escribe o lo que escribió. Creo que lo voy a repasar de nuevo. Paso para el estudio bíblico inductivo. La semana que tengamos que estudiar, lo voy a dejar ahí. Porque creo que esto es muy importante. Lo dejamos en paso para el estudio bíblico inductivo. Ahí lo dejamos. Mi gente, aprenda esto es muy importante para un estudio de cualquier libro. ¿Me entiendes? Este es el estudio biográfico, el estudio sintético, el estudio antitético. ¿Y eso lo estudiamos? Por ejemplo, los salmos sintéticos, antitéticos. ¿Se recuerda? Imprecatorios. ¿Se recuerda? Amén. Marte, por favor. Los que nos están sintonizando, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le proteja. Y estudie la Biblia. Estúdiela, escudriñela. Escudriña la palabra para que nadie lo engañe. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. En el nombre de Jesús. Amén.